Los secretos de los túneles ocultos bajo los palacios reales. La pantalla se sumerge en la penumbra absoluta, un silencio que parece eterno, hasta que una respiración profunda resuena, metálica, reverberando como si viniera desde un pasillo sin fin. Un haz de luz débil se enciende de golpe, mostrando un túnel de piedra húmeda, con muros marcados por siglos de humedad y grietas que parecen abrirse como cicatrices en la roca. La cámara avanza lentamente, los pasos resuenan huecos y una voz baja, casi un susurro, rompe el silencio. Hay secretos enterrados bajo los palacios más imponentes de la historia, pasadizos que nunca fueron construidos para ser vistos por la luz del día, lugares donde la realeza ocultaba tesoros, conspiraciones, pecados y fantasmas del poder. Bienvenidos a los túneles ocultos bajo los palacios reales. Este es un viaje al corazón de la sombra, donde cada piedra cuenta una historia prohibida y donde lo que se oculta aún respira, esperando ser descubierto. Los palacios siempre fueron símbolos de grandeza, lugares donde se respiraba riqueza, lujo y dominio absoluto. Sin embargo, lo que la mayoría ignora es que bajo sus cimientos existen laberintos secretos que no aparecen en ningún mapa oficial. Durante siglos, monarcas, cortesanos y sirvientes se movieron entre las paredes y los salones majestuosos, sin saber que bajo sus pies se extendía una red de túneles oscuros, diseñados con fines que muy pocos llegaron a comprender. Algunos para escapar en caso de invasiones, otros para conectar cámaras privadas con iglesias o cámaras de tortura, y otros, según se susurra, para rituales prohibidos. En el Palacio de Versalles, en Francia, hay rumores persistentes de que bajo sus jardines perfectamente diseñados se esconden pasadizos que conectaban con monasterios cercanos y hasta con las criptas reales. Durante restauraciones en el siglo XX, varios trabajadores afirmaron escuchar ruidos metálicos bajo sus pies, como si puertas invisibles se abrieran y cerraran. Al excavar encontraron corredores clausurados, donde las paredes parecían recién selladas a pesar de tener siglos de antigüedad. Un historiador anónimo dejó escrito en su diario que en uno de esos túneles se hallaron restos de antorchas, ropa rasgada y un sello con el escudo real, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente y nunca lo hubiera logrado. Después del primer minuto, en medio de la narración, la pantalla se oscurece ligeramente, aparece un resplandor en rojo profundo con letras flotantes que emergen entre humo y sombras. Suscríbete ahora mismo a Real Black Atlas, es completamente gratis y solo necesitas un clic. El mensaje desaparece como si fuera tragado por la piedra y la cámara vuelve a descender al túnel. En Inglaterra, bajo el palacio de Hampton Court, se descubrieron corredores que parecían haber sido construidos no solo para moverse en secreto, sino también para encerrar. Las crónicas hablan de un pasaje donde las paredes están tan estrechas que apenas cabe un cuerpo humano. Guardias antiguos narraban que quienes entraban allí escuchaban gemidos que no podían provenir de ninguna persona viva. En uno de esos pasajes se encontraron cadenas incrustadas en la piedra, con restos de óxido y marcas profundas, como si alguien hubiera luchado durante días contra sus ataduras. Lo más perturbador es que en registros de la corte se mencionan prisioneros desaparecidos, hombres y mujeres que jamás llegaron a juicio. La pregunta es inevitable. ¿Fueron ocultados allí abajo para siempre? En España, bajo el Real Alcázar de Sevilla,
Los arqueólogos han confirmado la existencia de galerías que se conectan con antiguas murallas y con la catedral. La tradición oral dice que algunos de esos túneles eran usados por la Inquisición para trasladar prisioneros sin que nadie en la ciudad los viera. Varios testimonios del siglo XVII hablan de voces que emergían de las rejillas de ventilación en las noches más silenciosas. Se dice que hasta hoy, cuando la humedad es más fuerte y el eco se alarga, se escuchan golpes y susurros que recorren los pasadizos como un viento cargado de lamentos. Pero no todos estos túneles eran solo para prisión o escape. Algunos parecen haber sido creados para fines mucho más inquietantes. En Viena, bajo el Palacio de Hofburg, se descubrió una red de túneles en espiral que descendían más de 20 metros bajo la tierra. Los registros oficiales insisten en que eran simples almacenes. Sin embargo, uno de los arquitectos que trabajó en su exploración dejó una carta en la que describe símbolos extraños tallados en la roca, círculos concéntricos que parecían formar parte de un ritual. En medio del corredor se halló una sala circular donde, según su propio testimonio, la piedra estaba ennegrecida como si hubieran encendido hogueras gigantes en repetidas ocasiones. Esa carta fue rápidamente retirada de los archivos y su autor desapareció poco después, lo que alimentó aún más la sospecha de que se trataba de un espacio dedicado a ceremonias secretas de la realeza. Los túneles también tenían un papel en la política del miedo. En San Petersburgo, bajo el Palacio de Invierno, se descubrieron cámaras con paredes acolchadas, conectadas a pasajes estrechos que llevaban directamente a los aposentos del zar. No era difícil imaginar que servían para ocultar interrogatorios, conspiraciones o ejecuciones discretas. Los documentos hallados en la época soviética mencionan que varios sirvientes desaparecieron tras ser acusados de traición y nunca más se supo de ellos. El rumor sostiene que fueron encerrados en esos pasillos, sellados vivos en la oscuridad, como advertencia silenciosa para los demás. Cada túnel tiene su propia voz, y quienes se atrevieron a recorrerlos lo confirman. Un equipo de exploradores urbanos logró entrar en los túneles del Palacio Real de Madrid hace apenas unas décadas. La grabación de su cámara es escalofriante. Al avanzar, las luces parpadeaban sin razón y en varias ocasiones se escuchaban golpes secos contra la piedra, aunque estaban solos. En un momento, la cámara registra una figura oscura cruzando el pasillo, demasiado rápida para ser humana. Los exploradores aseguran que la sensación de ser observados nunca los abandonó y que un murmullo en castellano antiguo susurraba una sola palabra: silencio. La tensión crece mientras la narración se hunde aún más en la penumbra de estos corredores. La atmósfera se carga de sombras, el aire parece espeso, como si cada palabra estuviera siendo absorbida por la piedra misma. En algunos túneles de Praga, bajo el Castillo Real, se han encontrado esqueletos amontonados en posiciones extrañas, algunos con las manos cubriendo el rostro, como si hubieran visto algo imposible de soportar en sus últimos instantes. Científicos atribuyen esto a posibles epidemias, pero los lugareños insisten en que esos cuerpos fueron sellados allí como parte de un castigo ritual. Lo que resulta inquietante es que muchos de estos túneles ni siquiera aparecen en los planos oficiales de los palacios. En ocasiones son descubiertos por accidente, durante reformas, explosiones o derrumbes. Y casi siempre, tras unos días de estudio, vuelven a ser clausurados. Las autoridades aseguran que es por seguridad estructural, pero algunos investigadores creen que se hace para proteger secretos que pondrían en jaque la imagen de la realeza. Más inquietante aún son los testimonios de quienes lograron entrar y salieron vivos. En una entrevista confidencial, un trabajador de restauración en el Palacio de Topkapi, en Estambul,
Confesó que descendió por un pasaje oculto detrás de una puerta de hierro cubierta de polvo. El aire se volvió irrespirable y, en el silencio absoluto, escuchó pasos que no eran los suyos. Asegura que vio una sombra recorrer la pared, pero no había nadie más allí. Lo más perturbador fue encontrar en el suelo un trozo de pergamino con símbolos islámicos tachados violentamente, como si alguien hubiera querido borrar un conjuro. A medida que la cámara desciende aún más, la tensión llega a un punto en el que parece que algo está a punto de revelarse. Pero en lugar de respuestas, lo que encontramos son más preguntas. En muchos de estos túneles hay inscripciones ocultas, marcas en lenguajes antiguos que parecen advertir a quien se atreva a pasar. Algunos grabados repiten una misma frase en diferentes palacios de Europa y Asia: lo que está bajo la corona no debe ver la luz. Un minuto antes del final, el humo comienza a inundar la pantalla y en letras blancas brillantes se eleva un mensaje flotante. Suscríbete ahora mismo a Real Black Atlas. Es totalmente gratis y con un solo clic formas parte de esta exploración de lo desconocido. El mensaje se disuelve como ceniza arrastrada por un viento invisible y la oscuridad regresa. El desenlace no es un cierre, sino una apertura. La cámara avanza por un túnel interminable y al fondo se vislumbra una puerta de piedra cubierta de símbolos desgastados. El sonido de un corazón latiendo se mezcla con un murmullo creciente. Justo antes de alcanzarla, la pantalla se oscurece. Una respiración profunda resuena, como al inicio, y una voz grave susurra: algunos secretos no quieren ser revelados. El silencio vuelve a reinar, y el espectador queda atrapado en la incómoda certeza de que bajo los palacios más gloriosos de la historia aún laten sombras que nadie se atreve a enfrentar.